Hola, amantes de las historias y leyendas de terror. Agradezco su preferencia para escuchar La Raíz del Miedo. Ya son 9 videos que rescatan un legado que nos pertenece. Continuamos con narraciones de Puente de Ixtla. En esta ocasión, se trata de 3 historias que ocurren en sus callejones y calles. Agradezco a mi amigo Eduardo Hernández, quien nos ha enviado estas historias para compartirlas con ustedes. Cuando era niño, recuerdo que al acercarse la noche, algunos lugares del pueblo parecían salidos de una película de terror, con sombras y siluetas que se ocultaban a simple vista. Pero si observabas un poco más, solo un poco más, podías observar sus ojos, mirándote fijamente, con una sonrisa burlona. El especial de hoy se titula Las brujas viven entre nosotros. Toda mi vida, hasta hace poco, viví en Puente de Ixtla. Desde que recuerdo, todos los días me atormentaba llegar o salir de mi hogar. Escuchaba de mis padres y de mi hermano historias que me quitaban el sueño. Pero fue hasta que yo experimenté esos sucesos cuando confirmé que mi familia realmente decía la verdad. En la Colonia Norte existe un callejón que parece no ser tomado en cuenta por los habitantes de Puente de Ixtla, pues está oculto, por así decirlo, y la mayor parte del tiempo pasa desapercibido. Este pequeño callejón se encuentra ubicado en la calle México Balsas, justo frente a la calle Colombia, en la Colonia Norte, entre 2 casas que hacen difícil la ubicación. Mi casa se encuentra al fondo, y ese fue uno de los motivos por los que fue tan difícil mi infancia y adolescencia, pues la habitación donde yo me encontraba daba justamente hacia este callejón. El callejón es un pasillo de aproximadamente 20 metros. Antes no tenía luz, tampoco estaba pavimentado. Era el lugar perfecto para que alguien como una bruja se ocultara, sin que nadie sospechara de ella. Por las noches, cuando todo estaba más oscuro y en completa calma, un singular ruido me despertaba. Se escuchaban pasos que venían a lo lejos y luego se acercaban hasta la puerta de mi casa. En más de una ocasión tomé valor y al asomarme por la ventana no observé a nadie. En otra ocasión, cuando regresé un poco tarde a casa, sentí una gran desesperación y angustia, pues estaba a punto de entrar al callejón de la bruja, como lo conocíamos. A la mitad del pasillo, mi temor se hizo realidad, pues observé una sombra que atravesó de lado a lado delante de mí, lo que congeló mi sangre en un instante. Mis piernas comenzaron a temblar y lo único que se me ocurrió fue gritar para pedirle a mi familia que saliera a mi encuentro. Pero mi hermano ha tenido menos suerte que yo, pues en una ocasión llegó a casa muy asustado. Su rostro estaba blanco como la nieve. Tenía una fuerte crisis de pánico. Cuando mi madre le preguntó qué había sucedido, él respondió: "No lo sé. Sentí que algo o alguien me jaló hacia la casa de la bruja. Algo que tenía mucha fuerza. No sé cómo explicarlo. No sé cómo pude librarme. Pero cuando lo hice, comencé a correr con todas mis fuerzas hacia la casa. Mi madre decía que en la casa que está a la mitad del callejón habitaba una bruja y era ella la culpable de que sucedieran cosas extrañas.
Por las noches, ya de madrugada, se escuchaban llantos y lamentos que provenían de esa casa. Mi madre nos dijo que incluso algunos sacerdotes del pueblo habían acudido a bendecir el callejón, pero aquellas experiencias de terror seguían sucediendo. Aún siendo adulto, me cuesta trabajo dormir cuando recuerdo todas las veces que algún miembro de mi familia llegaba muy asustado, mientras mi madre trataba de consolarlos. La verdad es que mi casa estaba en el lugar equivocado, pues al otro lado, detrás se encuentran los terrenos de la huerta del Coronel. Una ventana de la casa se abre hacia ese lugar, así que, por las noches, es totalmente un escenario de ultratumba. En una ocasión, cuando jugaba con mis amigos, decidimos entrar a explorar en la huerta. Caminamos por unos 5 minutos, cuando nos encontramos con algo que nos dejó helada la piel. En medio de aquel lugar y detrás de un árbol se encontraba una imagen de la muerte. A sus pies había oraciones y veladoras que no supimos a quién o a quiénes pertenecían. Estábamos entretenidos con lo que encontramos, que descuidamos lo que sucedía a nuestro alrededor. Y tras unos momentos, uno de mis amigos dijo: «Miren, ahí hay un niño». Nuestra sorpresa fue grande cuando confirmamos lo que nuestro amigo dijo. Era cierto, un niño de unos 5 años estaba delante de nosotros, como a unos 5 metros, pero lo extraño es que estaba desnudo y tenía una extraña sonrisa en su rostro, una sonrisa que era totalmente horrible. En un instante se echó a correr entre los árboles de mango y no lo volvimos a ver. Mis amigos y yo aún comentamos esas extrañas cosas que nos sucedieron. Todos coincidimos en que la bruja del callejón era la culpable. Pero hubo noches en las que, en la quietud de la madrugada, llegué a escuchar un sonido que a todos nos despertaba. ¡Ay, mis hijos! ¿Dónde están mis hijos? ¡Ay, mis hijos! ¿Dónde están mis hijos? Entonces, eran entre las 3 y 4 de la mañana. Escuchaba a mi hermano preguntarnos a mí y a mi madre: ¿ustedes también la escucharon? Eran horribles lamentos que provenían desde el río que está detrás de la huerta del Coronel. Era imposible no escuchar ese sonido tan estremecedor y terrible. En otra ocasión, a una prima le picó un alacrán a casi mitad de la noche. No había muchas opciones cercanas en donde atenderla, pues no estaba asegurada en el IMSS y forzosamente debían llevarla al centro de salud, el cual se encuentra del otro lado del pueblo. Su mamá y otras 2 primas decidieron acompañarla para ser atendida. Llegaron a las 12 de la noche al centro de salud y luego de ser medicada, decidieron regresar a casa por la avenida principal. Avanzaron con cierto temor en medio de la oscuridad. Solo iluminaba su camino las pocas luces de aquellos que las dejaban encendidas para alumbrar la calle. Al llegar a la primaria Justo Sierra, decidieron pasar por debajo del puente y pasar por el puente de piedra. Fue en ese momento cuando algo les pareció extraño. A lo lejos observaron la silueta de una mujer mayor que estaba recostada sobre la puerta de la primaria. Parecía dormida, pero cuando ellas pasaron a su lado, aquel extraño ser giró su cabeza y al levantar su rostro, su rebozo cayó al suelo, dejando ver a un rostro desfigurado, el cual comenzó a gritar y a llorar entre mezclas
de lamentos. Mi primo también la miró una vez cuando venía de una fiesta de la colonia Emiliano Zapata. Entonces eran las 3 de la madrugada y ella estaba en el mismo lugar, recostada en la puerta principal de la primaria Justo Sierra. En esa ocasión, ese ser estuvo a punto de agarrarlo de su camisa, pero él se alcanzó a librar de milagro para después correr desesperadamente hasta llegar a casa. Hubo quienes aseguraban que había brujas viviendo en Puente de Ixtla, entre ellos un sacerdote que, en una ocasión, cuando estaba a punto de dar la comunión, en plena misa, dijo: a la bruja que está ahora en la casa de Dios, le pido que salga ahora mismo, pues no permitiré que te lleves la hostia para hacer el mal, porque esas acciones ofenden a Dios. Al cabo de unos minutos, continuó con la misa. Todos volteamos a ver de quién se trataba, pero yo no observé que alguien saliera de la iglesia. Puente de Ixtla está lleno de misterios, de leyendas e historias que circulan entre sus habitantes. Algunas de ellas son tan terribles, son tan horribles, que se han guardado como un secreto que se pasa entre generaciones, como un tesoro. Las películas nos han hecho creer que las brujas visten de negro, tienen un sombrero puntiagudo y vuelan sobre una escoba. Pero realmente no es así. Ellas viven junto a nosotros y ellas están más cerca de lo que podemos imaginar. ¿Les gustaron estas historias? Entonces, por favor suscríbete a mi canal de YouTube, escucha mi podcast en Spotify y sígueme en nuestra página de Facebook como La Raíz del Miedo. Comparte nuestro contenido para que más personas lo escuchen. Recuerda que me encuentro a la espera de que envíes tus historias. Me gustaría mucho narrarlas para continuar haciendo más grande el legado de nuestro pueblo. Los espero el próximo sábado con otra nueva historia. Mi nombre es Víctor Hugo Domínguez y esto es La Raíz del Miedo.